Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Muy buenas noches desde Colombia a todo el mundo. Estamos en nuestro programa institucional Camino al Cero Daño y el día de hoy vamos a hablar de alimentación y salud en emergencia. Vamos a ponernos en contexto. Imaginémonos que de repente no hay agua en tu casa, no hay comida en tu mesa, los medicamentos se acabaron. Los animales mueren, las cosechas se destruyen, los servicios públicos se detienen. Y tu familia, tu colegio, tu empresa, tu comunidad se queda sin nada. Esto no es ficción, es una realidad que puede golpear a cualquier población en cualquier momento. Por eso, la preparación que marca la diferencia está entre sobrevivir y salir adelante. El día de hoy tengo el gusto de compartir este programa como invitados con mi querido doctor César de Pool. Él es médico ocupacional o laboral, toxicólogo, docente universitario, conferencista y en redes conocido más como el doctor Veneno. Él está desde Ecuador y muy amablemente nos va a acompañar. Bienvenido, César. Muchísimas gracias, encantado, mi querida Zulma, y por supuesto contigo, que eres ingeniera en alimentos, por supuesto, miembro de ASONAP, ahí asociada y magíster en esta seguridad alimentaria. Qué buen tema que has traído. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un programa un poquito diferente donde vamos a hacer con César una charla como para verificar todos estos temas que hemos vivido también en nuestro país, César, pero que también han pasado en diversas partes del mundo y Sí, que es muy importante y por eso quisimos traer con ustedes estas recomendaciones y cosas que podemos implementar pequeña o a gran escala en cada uno de nuestros espacios, ¿cierto, correcto. César? Porque se Sí. pueden presentar temas de emergencias, intoxicaciones y los estudios en mayor gran parte del mundo dice que todas estas eventualidades y estas muertes se pudieron prevenir en un 70%. Y es lo que queremos hoy hablar con ustedes, cómo prevenir, cómo ayudar también a esas personas que nos prestan esos primeros auxilios y a que nosotros como comunidad también podamos aprender para poder ayudarnos entre nosotros, ¿cierto? Correcto, sí. César, quisiera yo preguntarte una cosita y es, en estas emergencias que pueden presentarse naturales, que pueden ser inundaciones o desastres ambientales, hay muchas personas que necesitan tener esos medicamentos y no pueden dejar de tomarlos. ¿Es bueno consumir esos alimentos sin haber consumido algún alimento antes? No, lo ideal es que, por supuesto, como los medicamentos tienen efectos adversos, mareo, náusea, generalmente gastrointestinales, pero incluso puede llevar a debilidad, es preferible haber ingerido algún alimento, así sea un alimento muy ligero, pero y entonces después provoca, ya, digamos, proceder a esa administración de ese medicamento que ha sido prescrito, que es importante eso. ¿Y alguna recomendación que tú dieras, por ejemplo, si alguna persona como un adulto mayor, que es lo que vemos, o alguna persona que es hipertensa, o alguna persona que necesite tomar un medicamento esencial, como por ejemplo las personas que sufren la tiroides, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Sí, lo importante es que sigan recomendaciones de sus médicos de control previo, ¿no? Esto es importantísimo. Tener, si tú sabes que en tu casa hay alguien que tiene este tipo de enfermedades, en tu botiquín de primeros auxilios, al menos deberías tener ese medicamento prescrito ya para esas personas y aparte tener los medicamentos básicos. Bueno, ya saben entonces a tener, más adelante vamos a hablar un poquito de esto que debemos tener el botiquín, ¿cierto, César? Es correcto, así es. No sé si tengas alguna pregunta para mí. Sí, sí, no, yo más bien quería preguntarte y de hecho, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los miembros de ASONAP también, ojalá que disfruten este programa y la comunidad entera. Mira, esto que ha sucedido, por supuesto, a nivel internacional, ver lo que pasó allí en Colombia, por supuesto, a mí me encantaría que tuviéramos esta previsión, como tú lo decías. ¿Qué sucede cuando estos alimentos que nosotros, al menos en estas emergencias, deberíamos tener y que la comunidad pudiera decir qué podemos donar para esas personas que han sido afectadas? Bueno, muchos queremos tener esa bondad de poder donar tipos de alimentos que puedan servir, pero
en la velocidad de querer contribuir con eso que queremos dar, a veces las intenciones no llegan a ser tan buenas porque estamos donando alimentos que encontramos en el momento. ¿Qué es lo recomendable? Primero, tener claro que en las primeras 72 horas no vamos a tener servicios públicos. ¿Qué significa eso? Que no vayamos a donar alimentos que necesiten congelación o refrigeración, es decir, embutidos, quesos o algo que necesite estar con esa cadena de frío. Verificar que los alimentos tengan las fechas, porque a veces les borran las fechas, entonces no sabemos cuánto es su tiempo de vida útil, que es el tiempo para poderse consumir. Y adicional a eso, pues si ya tenemos alimentos que hayamos consumido, no a veces dices, ay, tengo solo un medio paquete de galletas, puedo donar el resto. No, es preferible donar el Ok, paquete completo porque eso ya puede estar contaminado, ¿no? claro. Enlatados, conservas que estén en buen estado, como lentejas, frijoles, atún, sardinas, porque el atún y las sardinas, sobre todo para las embarazadas, les da esa parte de hierro que tú también sabes que es muy importante, sobre todo porque Sí. están amamantando a sus hijos y también para algún tipo de población que esté bajo en hierro, ¿no? Entonces es importante poderlos mirar que no estén abollados. Agua potable sí, pero que sea un agua potable que no haya sido expuesta en esos frascos al sol y que se le vea la fecha de vencimiento, porque como vimos en un programa anterior, tienen agua. También suero oral. César nos va a explicar más adelante cómo hacer un suero casero y verificar con las entidades qué son las necesidades, porque es que las primeras 72 horas son unas necesidades. Pasado el tiempo, como ya han recibido ayudas, las necesidades en cada población van a ser diferentes. Entonces, estar atento en qué es lo que se necesita. Fórmulas infantiles, pero que estén autorizadas y algo que podamos verificar que no afecte en las enfermedades crónicas. ¿Cómo qué enfermedades crónicas nos podrías tú decir que podrían estar afectadas por esos medicamentos que ya vimos y esta comida, César, para Sí, tenerlas en cuenta? sobre todo las que habíamos mencionado, esas enfermedades preexistentes de hipertensión, diabetes, por ejemplo, los niños son muy afectados, los ancianos también, ya por deshidratación que va a agravar condiciones, digamos, en esas personas. Entonces, siempre tenemos esa precaución con esa población que pudiera verse en ese sentido ante estos desastres naturales mucho más afectados, como digo. Bueno, estamos también viendo unas infografías de apoyo para que ustedes las puedan ver. Y es esa se ve muy común que como no vamos a tener servicios, pues muchas personas improvisan cocinas, improvisan tema para pues salvaguardarse de esa humedad, de ese frío. Entonces usan velas o usan gasolina o encienden fogatas y puede haber una exposición a ese humo que se genera o también por la leña. ¿Qué nos puedes recomendar al respecto? Sí, sobre todo, mi querida Azul, porque ¿qué sucede? En la población falta el gas, no hay electricidad, entonces la gente tiene que cocinar, por supuesto, alimentarse, y en ese sentido el humo de leña contiene muchos de estos micropartículas, mucho polvillo, contiene esa ceniza que van a estar inhalando las personas y probablemente puedan afectar sus vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, agravar problemas como el asma, alguna persona que sea más sensible y también, por ejemplo, irritación de ojo, de esta parte de la garganta, de la nariz. Así que es preferible evitar y al mínimo, digamos, contacto con ello y se presentó tos o dificultad para respirar, notificar a los servicios de salud que están atendiéndole en esa parte, dolor torácico también. Porque muchas veces decimos que no puede acumularse, que las personas no están expuestas, por ejemplo, al monóxido de carbono, que también lo sabemos, y si no está bien ventilada el área, puede la persona verse afectada y empezar a presentar somnolencia, que es lo que sabemos del monóxido de carbono, lo llaman la muerte dulce, aquellas personas que han fallecido por eso, pero presentan debilidad, esa dificultad para respirar y deben tener esa precaución, salir inmediatamente de esa área para que no se vean afectados, llamar a emergencias médicas, si es posible también llamar a otras personas, a otros adultos que puedan auxiliar a esa familia que está ahí cocinando en leña. Así que yo sí pienso que deben tener esa precaución, digamos, en esta situación donde hay desastres naturales. No sé qué te parece a ti en ese sentido esas medidas. Y es muy importante una cosa que tú desde la parte laboral hablábamos ayer precisamente de eso que estábamos
verificando los temas, es cómo se protegen las personas voluntarias para estos Ajá, temas de exposición. ¿Tú qué nos puedes correcto. recomendar? Por lo general son tapabocas normales que también tienen las personas en su casa. Hay voluntarios que Sí, por la misma eh, eventualidad y envergadura de esta emergencia están dispuestos a ayudar, pero no saben y no se sí. protegen. Es correcto, Entonces, sí. Yo lo primero que recomiendo a los voluntarios es que sepan que están saludables, que tienen equilibrio en su salud, porque ellos también, mira, de los rescatistas inclusive, sabemos que se convierten en víctimas. Entonces necesitan que esas personas, ser voluntarias, excelente, es una buena iniciativa, pero que estén en salud adecuada, equilibrada, porque si no van a convertirse, como decimos, en parte del problema, se van a ver afectados también, no van a ser de ayuda. si no tenemos a la mano el tapabocas, como vemos en la imagen que es N95, Ujú. y tenemos pocos tapabocas, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podemos recomendar? Sí, generalmente la comunidad lo que utiliza son ese tipo de tela de franelas. Yo he recomendado muchas veces, si ven que está muy contaminado el medio ambiente, usar doble o triple franela, pero que les permita respirar. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones, es de día, es de noche, o por ejemplo, siendo de noche, como comentamos, no hay electricidad. ¿Qué podrían hacer en ese sentido esas personas para protegerse? Así, mira, voy a utilizar una linterna, pero igualmente no sabríamos que está en el medio ambiente, que pueda haberse inhalado allí, en esa área donde él va a entrar como rescatista. Y fíjate que me hace recordar una pregunta que yo te quería hacer más bien a ti, Zul. Se acabó la electricidad, hay alimentos en la nevera, ¿pueden consumirse? ¿Van a durar por siempre? ¿Qué piensas tú? Bueno, hay que tener una cosa clara y es que lo primero que falla son los servicios públicos y si la inundación no alcanzó a afectar muchos electrodomésticos, debemos tener ese frío que aún pueden conservarse en las neveras y en los congeladores. Entonces vamos a hacer un recorderis chiquitico de cuánto puede durar una comida en la nevera sin que tenga electricidad. ¿Qué podemos comer y qué debemos botar? De las primeras 4 horas, si la nevera permanece cerrada, y están seguros los alimentos, la temperatura se va a mantener a esos 4 grados y por debajo en el congelador sin que se abra. Entonces es seguro poderlos consumir. Si ya llevamos más de 6 horas, entonces tenemos que empezar a consumir esos alimentos que tienen más agua, que son los que se van a dañar más fácilmente. Entonces ahí tenemos las carnes, los lácteos, comida que hayamos preparado el día anterior, porque a veces nosotros somos de la cultura del recalentado, entonces ese arroz que quedó Sí. cocido debe salir primero, salsas que tengamos, sobras que tengamos, porque si los dejamos más de 6 horas y abrimos constantemente la nevera, pues va a perder ese frío y se nos va a generar una intoxicación. Cuando Correcto, estamos sí. en un espacio de antes de esas 6 horas, es un riesgo moderado y podemos consumir verduras, algunos lácteos que tengamos, pero la recomendación principal es no estar abriendo y cerrando ni dejándola abierta como hacemos muchas veces, que dejamos abierto mientras dejamos en el comedor o en la cocina o en el espacio o mientras se lleva el agua a la cocina comunitaria. No, tenemos que resguardar ese frío. Entonces lo importante es sacar lo que vamos a necesitar, hacer un listado y cerrarlo. Y utilizar Sí. los sentidos. Si el color Mm. varió, si el olor varió, hay cosas que no se pueden probar necesariamente, entonces por el mismo tema de la emergencia, entonces mejor palpar, oler y mirar. Entonces, lo que no sirva con el dolor del alma, como digo yo, porque muchos no queremos botar basura, no botarlo a la basura, pues es mejor desecharlo para que no genere una enfermedad. Correcto, muy bien, excelente. Y aprovechándote, una despensa de emergencia. Ok, no sirve la nevera, voy a colocar alimentos en otro lado. ¿Qué coloco en esa despensa? ¿Qué coloco en esa despensa de emergencia? Bueno, podríamos, ahí va lo que estábamos hablando de que han donado. Entonces, principalmente en esta despensa de emergencia, lo que vamos a verificar es qué alimentos tenemos y qué población tenemos, ¿no? Ahí tendríamos que mirar, por ejemplo, hay muchas mamitas que acostumbran a guardar la leche materna para sus hijos.
Entonces, Mm. eso debería estar en una despensa de emergencia, rotulado. Todos los alimentos tienen que estar rotulados para saber en qué momento se recibieron y en qué momento van a vencer. Tener agua potable, el agua potable es súper importante y si no la tenemos, pues tenemos que buscar la forma de potabilizar esa agua. Almacenar los recipientes que sean limpios. Mínimo debemos tener 4 litros. Almacenar alimentos como atún, sardinas, frijoles enlatados, arroz, avena, galletas, sal, aceite, que puedan ser suficiente mínimo para 7 días y la familia. Una parte que tú vas a explicar que son los medicamentos esenciales y adicional a eso, alimentos que hayamos podido tener enlatados como verduras también. A veces algunas familias hacen salsas, hacen aderezos y alguna fórmula de pronto. Hay algunos alimentos, no sé si puedo decir marcas, pero que son como ayuda para esa nutrición, sobre todo para Claro, los adultos mayores, ¿no? Que están en una correcto. condición de vulnerabilidad. Eso es como así rápidamente que podamos tener, ¿no? Muy Galletitas bien. de soda, esas que llaman a veces en algunos países galletas de agua, esas también nos pueden servir. Así es. Perfecto, excelente. Sí creo que es importante entender todas estas medidas y verificar, ¿no? Porque una cosa, como dicen los servicios de emergencia, es, si tú sabes que hay un río cerca de tu población y hay antecedentes de que se ha desbordado o saben que llueve en cierta época del año, ahí es donde cuando más tenemos que estar preparados. Y ahí viene, César, entonces la recomendación que tú nos puedes hacer, por favor, es cómo hacemos un suero casero en caso de emergencias, porque no todos sabemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacer un suero casero? Sí, sí, mira, de esto la Organización Mundial de la Salud en muchas situaciones de emergencia también lo ha indicado y ha recomendado tener, por ejemplo, 1 litro de agua hervida, eso es mínimo, es lo mínimo que hay que tener si es posible. Si no, de hecho, en el agua más potable, que ya podríamos hablar después, cómo potabilizar. Si podemos potabilizar y tenemos azúcar en la casa, por lo menos con una cucharada rasa, y agregando, perdón, 6 cucharadas rasa y media de sal. Con eso vamos a poder hacer un suero casero. Por si acaso, siempre con manos limpias. Esto es importantísimo, los utensilios, retirar cuando se ha hervido el agua, solo se necesitan unos 5, 10 segundos al empezar a hervir el agua. No necesariamente hay que dejar 5, 10 minutos. Apenas empieza a hervir, ya se puede dejar reposar y disolver muy bien ese azúcar, esa sal y luego probar. Debe saber ligeramente salado. No, en general dice la comunidad, ¿no? Los viejos dicen, no dejar que sepa más salado que las lágrimas. Con eso sabemos que tenemos un buen uso del suero casero oral como tal. Y luego es administrar en sorbos frecuentes, especialmente como decíamos, en esos niños, en esos adultos mayores y no agregar más dulce, no hay por qué agregar otros ingredientes y es preferible dejar ese suero oral durante 24 horas. Es importante para prevenir deshidratación leve, sobre todo también usarlo si hay vómito, si hay sangre o heces, digamos que están con diarrea la población, se puede utilizar para evitar esa deshidratación grave. De resto es buscar, por supuesto, atención inmediata médica. César, y yo sí quiero validar contigo una cosa que a veces pasa, y es que en lugar, como no hay agua, a veces no tenemos agua, la gente usa refrescos, bebidas sodas, bebidas deportivas como sustituto. ¿Eso se puede hacer? No, no conviene porque contienen muchas sustancias químicas que por el contrario van a favorecer, perdón, la deshidratación y contienen mucha cantidad de azúcar, ese tipo de bebidas, de gaseosas. No conviene, es preferible siempre el agua, sobre todo en esos momentos. Y siempre agua potable, ¿no? Bajo Y ningún siempre riesgo agua es agua de potable. una inundación, por ejemplo. Entonces ahí sí No. validamos un mito, César, porque acá y en muchos países hay una bebida que es como con sabor a manzana y la utilizan y dicen que si toman esos es suerosos, ¿verdad? No, 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 no. Esos son otro tipo de bebidas que contienen, sí, algunas minerales, algunas sales, pero no está recomendado porque tienen un poquito más de lo que llamamos de sales como tal y podrían favorecer más bien deshidratación. Este tipo de bebidas son muy comerciales, sí, han sido muy famosas, pero no previenen la deshidratación y para tratar deshidratación tampoco son recomendadas. Vea qué importante saber este tema.
Sí. Ahora, una cosa que sí tú hablaste y verificamos con este sobre es cómo yo diferencio, vamos a hablarlo desde tu punto de vista médico y después lo vamos a hablar desde este lado de la seguridad alimentaria, cómo distingo yo que es un solo y simple dolor abdominal, que no pasa nada, de una intoxicación. Ah, claro, bueno, mira, en general, está primero sospechar que hayas ingerido un alimento en mal estado. Segundo, que ese alimento haya tenido muchísimo tiempo, como tú lo decías, abierto o estaba en una condición de contaminación. Segundo lugar, por ejemplo, diferenciar, me ha indigestado, lo que llamamos indigestión, me ha creado empacho, de intoxicación alimentaria, porque hay una diferencia importante que hacer. La intoxicación alimentaria es de inicio rápido, prácticamente brusco en los primeros 15, 20, 30 minutos podrías tener una persona ya digamos con vómitos explosivos, con diarrea acuosa. Y segundo, hay otras personas, o tercero, hay otras personas que han comido también de ese alimento que también se presentan con esas manifestaciones, dolor abdominal, inclusive diarrea con sangre o fiebre. Entonces ahí empiezas a sospechar. Y hay algo muy puntual. Por ejemplo, hay muchas intoxicaciones alimentarias donde las personas presentan visión borrosa o debilidad. En una indigestión normal, mira, tú tienes malestar leve, un caso aislado, es a una persona, quizás a dos, y mejora con reposo, con antiácidos, quizás con algún digestivo, no presenta fiebre, no presenta diarrea profusa, y con eso la persona generalmente puede hacer esa diferenciación. ¿Cuándo buscar ayuda? Por ejemplo, cuando saben que ya o no saben diferenciar, digamos, a pesar de todo, pero los síntomas persisten. 24, 48 horas, tiene sangre en los vómitos, en las heces, hay deshidratación ya presentándose con boca seca, ¿ok? Con orina oscura, definitivamente hay que buscar inmediatamente esa ayuda como no debe faltar. Por eso es importante lo que tú comentabas. Y adicional a eso, recomendadísimo las manillas de emergencias, ¿no? En caso de las intoxicaciones, hay muchas personas que a veces Correcto. ya detectan que alimentos empiezan a brotarlos, a hincharlos, a sufrir los síntomas que Sí. tú dices. Entonces, manifestarlo en esos listados que van pasando de emergencia a las personas y las entidades, ¿no? Y hasta en nuestra propia casa. Es importante saber. Y ya pasando esto, como ya hicimos la diferencia, no pienso ahondar mucho más. De pronto hacemos otro programa donde verifiquemos más estas intoxicaciones. Pasemos a eso del botiquín de emergencia, César. ¿Qué es lo que debemos tener en ese botiquín? Porque Sí. pensamos mucho en alimentos, en comida, en donaciones, aunque a pesar que se pierden muchos alimentos, esperamos que con las recomendaciones que estamos dando se logre poder llevar esas donaciones en forma adecuada, pero en la parte de medicamentos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener? Correcto, sí. Bueno, buenísimo que pudiéramos tener en este botiquín de primeros auxilios y botiquín de medicamentos básicos, al menos algo para combatir la fiebre, para dolor, analgésico, un antiemético para evitar los vómitos, ¿no? Antidiarreicos, antihistamínicos o lo que llamamos antialérgicos, antiácidos también, cualquier medicamento para estas personas que sufran de enfermedades crónicas y aparte de eso, tener guantes estériles que estén bien resguardados, ¿ok? Cerrado. Esta parte va a ser importante para poder atender, por ejemplo, a personas que si tienen heridas, entonces podamos atenderlos con esos guantes y tener antisépticos como yodo, o si hay personas que sospechemos que sean alérgicos al yodo, tener clorexidina o cualquier otro antiséptico como tal. Ah, bueno, ya desinfecté esa herida, voy a colocar gasa estéril o vendas estériles, esparadrapos que puedan ser utilizados y tijera para cortar justamente esas gasas o esas, digamos, vendas como tal. Creo que es importante y siempre se ha dicho también tener silbatos a la mano, linternas a la mano, radio que sea con baterías, con pilas de repuesto y, por ejemplo, copias de documentos importantes allí en una bolsa hermética sobre información de esa familia que puede tener ese, digamos, botiquín de primeros auxilios, reportar alergias, reportar enfermedades de base y tener en esa bolsa también un listado de números de emergencia para que cualquier persona pueda tomarlo. Siempre revisar ese botiquín con
digamos, aras de ver que los medicamentos no se vayan a vencer, también es importante y que esté resguardado en un lugar seguro, que sea un lugar accesible. Sabemos que en emergencias naturales, por ejemplo, en inundación, se inunda toda la casa y entonces la gente lo coloca generalmente en sitios donde estén elevados. César, tenemos dos preguntas acá en interno y me parecen muy importante que las podamos mirar. Una Qué es, bueno. tenemos enfermos, como habíamos hablado, con enfermedades crónicas, Ujú. hipertensión, algunas personas son oncológicas, hay muchas condiciones que no sabemos, sino hasta en una emergencia que pueden sucederle a nuestro vecino en nuestra comunidad. ¿Es importante tener un listado o unas recetas, órdenes médicas o qué nos recomiendas ahí para ese caso? Sí, sí es importante justamente en ese botiquín de primeros auxilios, botiquín de medicamentos, tener esa bolsa con esos medicamentos esenciales y cómo debería recibirse, con qué frecuencia o lo que nosotros llamamos el intervalo, cada cuántas horas debería hacerse. Por ejemplo, fíjense la experiencia que hemos tenido en emergencias ambientales. Insulina. Mucha gente que tiene insulina en la nevera, mucha gente que tiene insulina y cómo se hace, se ha resguardado la cadena de frío, se perdería la efectividad del efecto de la insulina y las jeringas, mira, de la insulina, que tienen que estar muy bien resguardadas y por eso decimos en una bolsa que sea bien amarrada para que no le ingrese, por ejemplo, agua contaminada, es importantísimo. Entonces, mantener la información de esas personas que están en ese núcleo familiar. Y bueno, y avisar si uno es alérgico a algún medicamento, ¿no? Que eso también es súper importante Correcto. porque los que son alérgicos, por ejemplo, a la penicilina, si no avisan y sufren una herida, lo primero que hacen para poderla frenar Lamentablemente. es una penicilina y en lugar de ayudarle lo pueden matar, Sí, diría yo, ¿no? O llevarlo a es una correcto. condición de, mucho más grave. Y la otra Con pregunta todo. nos dice, yo quiero saber. A veces uno tiene mucho dolor de cabeza, la situación, el estrés. Es bueno automedicarse, tomarse acetaminofén porque me dolió la cabeza, el Sí, ibuprofeno porque me golpeé transportando en una camilla. Y esta que sí me parece aquí como importante que puede pasar y es, bueno, yo tengo diarrea y eso, pero no pasa nada porque tengo que seguir ayudando. Tomar cosas como la loperamida, así sin medicación, es importante, es bueno. O no, hay no, que no. pasar. Nunca es la automedicación recomendable. Es preferible siempre seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias que se encuentran presentes en ese momento. Primero, este tipo de medicamentos en deshidratación y en estas situaciones de estrés podrían afectar hígado, podrían afectar riñón, podrían afectar el sistema nervioso. Ese tipo de medidas, voy a tomar loperamida u otros parecidos para detener diarrea, podría solapar, esconder infecciones gastrointestinales y la gente va a pensar, ah, ya no tengo diarrea, pero la infección gastrointestinal sigue y podría pasar inclusive esas bacterias o esos virus a la sangre y por tanto agravar cualquier cuadro en ese sentido. Por lo tanto, tampoco se recomienda jamás automedicarse. Es preferible siempre consultar. Y ya para cerrar, porque ya creo que vamos a llegar al final del programa del día de hoy, s- es un tema muy importante, muy Sí. apasionante. A mí me gustaría preguntarte, y con eso cerramos, antes de despedirnos, esta charla que estamos viendo el día de hoy, es, ¿qué pasa cuando, en este caso, con las inundaciones o cuando hay este desastre natural, se desbordan esos ríos, pero tenemos cultivos, tenemos cosechas, tenemos almacenados químicos? ¿Qué pasa con esa agua y con esos alimentos y esos animales cuando eso se desborda, que puede haber estado en contacto, porque no sabemos necesariamente el agua que esté bajando desde la montaña hacia la población? Puede haber arrastrado eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué podemos recomendar al respecto? Sí, es por eso lo que decíamos, ¿no? Y no se debe tomar a la ligera cualquier agua que pudiera estar contaminada porque sospecharíamos que hay animales muertos, que están estos cultivos que han sido quizás asperjados o fumigados con plaguicidas, o por ejemplo enfermedades zoonóticas después de la inundación, al estar esas aguas allí o al bajar las aguas, hay muchas epidemias de leptospirosis, de hantavirus, de salmonela también que pueden contaminar esos alimentos, ya tú nos comentarás, rabia, dengue, zika, es decir, enfermedades transmitidas por animales o por mosquitos o por otros vectores. Y esas condiciones, por ejemplo, tú lo decías,
los alimentos pueden cambiar al estar en contacto o no con esas aguas contaminadas, pero entonces tenemos que tener esas medidas de prevención, evitar el contacto directo con esas aguas de inundación que pueden incluso enfermar la piel, y eso no lo habíamos mencionado, y jamás manipular animales muertos. No es que si lo cocino, entonces yo con la candela voy a matar todas las bacterias, ya esa carne es pútrida, entonces no se puede utilizar. Y tratar el resto de controlar, por supuesto, plagas, por ejemplo, roedores que pueden acercarse, no sé si has tenido experiencia o tuvieron esa experiencia, a la despensa de emergencia. Allí podríamos y tendríamos que pensar en sospechar que pueden acercarse ese tipo de plagas de roedores. Y a lo que tú hablas de la leptospirosis, para explicarlo, la leptospirosis te das por la orina de las ratas que puede estar Correcto. dando tanto los alimentos como en esa agua, en Sí, la inundación, porque pues ellas están escondidas y salen al igual que todos nosotros para tratar de preservar su vida. alimentarse. Entonces también aparte de la orina, la materia fecal, y eso puede generar un fallo renal y hepático si no se trata a tiempo. También Sí, existe un tema de vacunas contra esta leptospirosis que es importante, sobre todo en personas que están, por ejemplo, mamitas que están embarazadas o personas que están con una condición médica de baja defensa. Lo que César decía también, inhalar ese olor de las heces, de las orinas, el contacto con los animales, eso puede sí, generar un síndrome pulmonar, ¿verdad? Que puede generar un correcto. riesgo mayor. La salmonela es la que encontramos porque como no tenemos tampoco disposición de baños, entonces esas heces humanas sumadas a las heces de los animales, pueden llegar a la comida o estar cercanas a los espacios donde se almacena. Entonces, por eso es muy importante también tener como esas letrinas que llamamos aquí o esos espacios donde hacer esa disposición. Y lo que dijo César, cadáveres de animales, por más que ya baje el agua, ya eso no hay que consumirlo, por el contrario, hay que buscar una buena forma de cómo darles un espacio para que no queden expuestos tampoco porque Así además de la es. parte física y química, pues está la biológica y eso nos puede generar. Y una cosa que no hemos hablado, César, ya para terminar, es que cuando bajan las aguas, sigue quedando ese moho en las casas, en las paredes, la gente en el afán de El querer hongo. entrar a salvar sus cosas, pues no se salvaguarda de esos microorganismos que pueden estar ahí. Estuvieron presentes en Correcto. la inundación, ¿verdad? Pero cuando ya baja, eso quedó pegado dentro de los hogares y en las casas, o sea que no hay que bajar la guardia y hay que seguir Correcto. utilizando esos elementos de protección personal, ¿verdad? Como Así que, es. como cuáles, los mismos tapabocas, ¿qué Sí, otras cosas? igual tapabocas, guantes, si es posible una ropa, botas inclusive, y desinfectar, tratar de descontaminar todo lo que haya quedado impregnado con ese hongo. Bueno, César, qué agradable volver a estar contigo y tratando estos temas. Podríamos hacer otras trilogías como las que hemos hecho cuando podamos Claro. coincidir en agendas. Me gustaría que tú que también manejas emergencias y manejas cosas, que nos dejes un mensaje para la comunidad, los trabajadores, las empresas y todas las personas para que podamos prever y prepararnos para estas eventualidades que pueden suceder en cualquier momento. Sí, yo creo que, mira, hemos hecho y visto la diferencia de las familias que se preparan previo a esas emergencias que pudieran suceder. Prepararnos hoy más bien nos permite proteger a nuestra familia, que es importante, a la comunidad, si tú tienes responsables comunitarios, conversar de esos posibles temas. Y si es posible, hay muchas comunidades que tienen salones vecinales. Allí pueden resguardar agua, alimentos no perecederos, como tú explicabas, ese tipo de alimentos que resguardándolos con precaución vamos a poder tener una mejor, digamos, un mejor pronóstico de la comunidad y esa resiliencia, ese poder racionar los alimentos, los medicamentos, el agua potable en esos conjuntos, salones vecinales, han hecho la diferencia y hemos visto cómo no llegan a los centros de salud entonces por emergencia, sino que esas comunidades están mucho mejor organizadas. Muchas gracias, César. De nuestra parte, Camino el Cero Daño. Recuerden que siempre está con ustedes los miércoles a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Síganos por nuestras redes sociales, canal YouTube Azonap HSE, Facebook, Instagram. Y no que quiero despedir sin antes sacar una conclusión a la que hemos llegado y que queremos compartir con ustedes. La emergencia no distingue edades ni profesiones. Lo que nos exige es actuar como comunidad. La diferencia entre una familia que sobrevive y una que sale fortalecida de una emergencia no es la suerte,
Es el conocimiento, la preparación y el apoyo mutuo. Por eso pedimos que cada persona que vea este video comparta. Esto puede salvar vidas a usted, a su familia, a su empresa, a su comunidad. El conocimiento que hoy recibimos tiene el poder de proteger muchas más familias. Nos vemos en una próxima oportunidad. César, muchas gracias. Gracias, Gracias a Zul. Zoom Informativo. Bendiciones para todos.